Bueno, estamos a 18 minutos de las 8 de la mañana haciendo despierta la ciudad en la frecuencia de FM Voz. 4 grados 9 décimas la temperatura está ahora, 98 el porcentaje de la humedad. No hay viento y el cielo permanece cubierto con alguna llovizna sobre San Rafael. Esto estaba pronosticado, por supuesto, para esta jornada. Quizás haya mejoramientos hacia la tarde. El pronóstico adelanta cielo mayormente nublado hacia la tarde con una máxima de 12 grados. Bueno, nos está visitando en nuestros estudios el diputado provincial Javier Molina. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Buenos días a la audiencia. Bueno, sabemos que estás trabajando en un proyecto de creación de un fondo anticíclico frutícola, que me imagino que esto debe tener características por allí similares en algún punto al fondo anticíclico que se creó para el vino, ¿no? Sí, en realidad tiene algunas características. Nosotros estamos planteando de la necesidad de que el Estado provincial destine por año alrededor de 300 millones de pesos para reactivar y para, inclusive en muchos casos, para sostener esta actividad que como todas las actividades agropecuarias tiene fluctuaciones en cuanto a la rentabilidad, y hoy nos encontramos en una de las peores situaciones, digamos, por un lado, con un alto porcentaje de abandono del sector frutícola por una gran cantidad de productores que al tener baja rentabilidad dejan de hacer las inversiones que hay que hacer. Muchos años de decadencia económica en el sector, ¿no? Entonces Sí, hay sectores que han tocado, hay digamos, gente que ha tocado fondo y ya no la puede aguantar más. Sí, no la puede aguantar. Y el problema es que esto también se transforma en un círculo vicioso donde el productor no puede hacer la inversión, entonces los rindes terminan siendo menores y por ende cada vez la rentabilidad es menor y nula, digamos. En muchos casos nosotros, en la mayoría de los casos, tenemos rentabilidades negativas, donde también hay cuestiones compartidas del sector privado, pero fundamentalmente del Estado, que en esto sí tiene una gran responsabilidad en cuanto a la orientación y en cuanto a colocar recursos. Hoy poner recursos en el sector agropecuario es fundamental, sobre todo cuando vos tenés inversiones a largo plazo y las posibilidades de conseguir financiamiento en el sector privado son prácticamente imposibles, digamos. Hoy con una tasa de un 60, un 70, o en algunos casos un 80 o un 90%, digamos, la gente tiene que ir a descontar el cheque para pagar el fin de semana, es prácticamente imposible, digamos. Ahí es donde tiene que estar el Estado cubriendo esto y tratando de reactivar. Lo que nosotros planteamos es que esos 300 millones se destinen primero a las cuestiones más elementales que este año va a ser difícil que los productores puedan hacer frente. Doy caso concreto. Nosotros en la zona sur tenemos prácticamente el 50% de la fruticultura de la provincia, y te diría que alrededor del 70% para industria. Se produce en la zona sur. Entre la zona sur y el Valle de Uco tenemos casi el 80% de la producción de fruta para industria de la provincia, y a nivel nacional inclusive, digamos, el porcentaje es altísimo. Entonces, si con la situación que estamos viviendo, en especial estos años, y te digo estos años por el tema de la cuestión de la cuestión financiera, lo difícil del acceso a la cuestión financiera, y por otro, que también especialmente en el tema de la ciruela hemos tenido muy malos años, estos dos últimos, con cuestiones climáticas. Este año prácticamente no hemos llegado ni al 20% de la producción normal de ciruela para industria, ¿no? Uno de los principales productos de la zona sur. Sí, sin lugar a dudas. Y que nos genera muchísimo trabajo, no tan solo en la parte productiva, la parte primaria, sino en lo que tiene que ver en el proceso agroindustrial, ¿no? Y esto ha sido por cuestiones climáticas, es decir, más que nada. Hay cuestiones climáticas y hay cuestiones económicas, pero a ver, para no generar discusión, porque en esto también, digamos, yo creo que hay que estar por arriba de las situaciones
políticas puntuales, creo que hay que reconocer que hay que hacer una inversión. Y el Estado tiene que reconocer que tiene que hacer una fuerte inversión para sostener, en algunos casos, el sector y en otros para reactivar. Ahora, es un sector que está, puntualmente, el de la ciruela, pasando un buen momento en cuanto a, digamos, al sector exportador, sin lugar a dudas. O sea, y en este punto yo te consulto, Javier, si el Estado no debería tener más presencia, intervenir un poco más para equilibrar un poquito más la balanza, para que esa rentabilidad que hoy tiene el sector exportador de la ciruela, que está comprando a productores a un valor, digamos, en pesos muy bajo y después tiene una muy buena venta en dólares, no pudiese mejorar la distribución de todo eso en la cadena. Sí, mira, es una discusión... Porque por ahí también equilibrar la balanza influye. Hay una discusión vieja en cuanto a esto, ¿no? En los últimos años la cosa no es tan así. Digamos, no es que el sector industrial se esté quedando con la mayor parte. El sector industrial tiene rentabilidad, es cierto. No tiene la que normalmente ha tenido por varias cuestiones. La cuestión energética influye muchísimo. Sí, por supuesto. Digamos, los costos se lo han achicado mucho. Le es difícil competir con Chile. Nosotros en la mayoría de estos productos competimos directamente con Chile. Entonces, si el tema energético, el tema del gasoil está más caro, el tema de los fertilizantes son más caros, el sector industrial tiene una retención de 3 pesos con dólar, esto ha hecho achicar. Entonces, es más, hay muchos industriales, especialmente del tema de la ciruela, que tienen una pata puesta en Chile. Y esto es grave para nosotros. Nosotros los últimos años estamos perdiendo generar mucho trabajo a partir de que la mayor parte de la ciruela va a granel, se procesa en Chile y se exporta desde Chile, ¿no? Y en eso sí tiene que participar el Estado, y el Estado tiene que generar las condiciones, y generar las condiciones también significa a veces poner recursos. Esto hay que tenerlo en cuenta, porque a veces muchos dicen, no queremos subsidio, no queremos subsidio. El Estado tiene que intervenir, aunque sea con subsidio, aunque sea con recursos, para equilibrar la balanza, y que podamos, por un lado, que el primer objetivo... Subsidiando, por ejemplo, la energía subsidiando parte de la energía. Yo creo que tiene que subsidiar parte de la energía, si no, la verdad que la agroindustria nuestra es muy difícil poderla implementar. Tiene que subsidiar el tema financiero, no hay otra alternativa. Pero a la vez podría exigirle a los industriales mejorarle el precio y ahí al productor mejorarlo, primario. Sí. Y en esto de la intervención del Estado, te digo porque se han hecho distintas experiencias, lo mejor, digamos, y la responsabilidad del Estado es generar condiciones de igualdad. Y en esto el Estado tiene responsabilidad y tiene que generar grados de organización en el sector productivo como para poder negociar en otra situación con el sector industrial. Y tenemos casos concretos de cooperativas, por ejemplo, que le están vendiendo a los industriales, y la discusión del precio es otra, digamos, por el volumen, por el poder de negociación, te podés sentar con los industriales de otra manera. Hoy dentro de todo, hay muchos productos que están siendo, digamos, que todo el proceso es más transparente. Entonces, si vos generás organizaciones, que esto es responsabilidad del Estado, en el sector productivo primario, como para poder negociar con el industrial, se puede hacer de otra manera. Hoy estamos teniendo inconvenientes, especialmente en el tema financiero. Fíjate, en el caso del durazno, se empezó a pagar, los productores chicos están terminando de cobrar julio-agosto, terminan de cobrar el durazno que entregaron en enero. Claro. Y productores medianos han recibido cheque hasta diciembre. Entonces, es imposible que primero por la cuestión inflacionaria ha perdido el 30% del valor, claro, ¿no? Y por otro lado, ese productor terminó financiándole al industrial parte de la necesidad financiera que tenía el industrial. Lógico.
Y podemos enojarnos con el industrial, a lo mejor. En una simple vista nos podemos enojar con el industrial, pero cuando vemos el proceso industrial y lo que significa la comercialización, vos estás metiendo una lata, a ver, para hacer una lata de durazno, vos necesitas comprar la lata, y esto viene a colación en función de la colina. La colina necesita comprar la hojalata en julio. En julio. O sea que vos empezás a invertir en julio, claro, para tener la lata en enero y terminar de cobrarlo en diciembre del año siguiente, digamos, o en diciembre de ese año. Tenés más de un año de necesidad financiera. Exactamente. Entonces, ¿qué termina ocurriendo? Si el industrial, digamos, con mucha conciencia, y una parte lo puede financiar, pero el resto necesita financiamiento, porque a veces ese financiamiento es, a ver, las necesidades... Y acá en esto también tiene que ver con la especulación del sector supermercadista, que es el que es el que se queda con la mayor parte. Y es el que empieza a pelear los pagos a los industriales tan largos también. Exactamente. Entonces, nuestra actividad es muy complicada en esto, digamos. En la zona donde hacen, qué sé yo, metalúrgica, en la pampa húmeda, 6 meses estás cobrando, claro. La verdad, digamos, 6 meses de rotación, sí. ya el producto se está cobrando. Acá necesitas más de un año. Acá necesitas más de un año. Entonces, en este tipo de productos, y hay una sola rotación, disculpame, hay una sola rotación. El que fabrica tornillo, la rotación es rápida. Claro. O sea, ese mismo tornillo lo hace, digamos, el tornillo lo hace varias veces, lo va vendiendo, lo va comprando. Bueno, en el caso nuestro, plantamos el durazno, tenemos que esperar 4 años, en algunos casos 3, pero la mayoría son 4 o 5 años, para la primera cosecha. Para la primera cosecha, y de ahí es una cosecha por año. Y el industrial también le pasa lo mismo. Digamos, el industrial necesita 12 años, digamos, 12 meses para aguantar el círculo. Y la inversión más grande es ese capital financiero. Si vos ves una fábrica, te digo porque tenemos la experiencia de la pulpera, digamos, cuando se sacan los números, vos ves que la pulpera hoy puede valer 100, 120 millones. Pero para hacer una temporada, para hacer una buena temporada, y vos necesitas 150 millones de pesos para poder financiarte el año, porque tenés que financiarte un año. Claro. Entonces, en esto el Estado provincial tiene que estar subsidiando tasas, buscando financiamiento más barato. Habrá que haber algún sistema de reembolso, o de reciclaje de fondos para que permanentemente el sector agroindustrial y el sector productivo tengan financiamiento. Si no, tan es difícil imposible. También es por ahí sentar en una mesa a los actores y generar una mesa de negociación entre los distintos sectores. Por un lado el sector primario con sus necesidades, por el otro lado el sector industrial con sus necesidades, y por último sentar al sector supermercadista también, que es el último eslabón de la cadena, el que comercializa, y decir, bueno, señores, vamos a hacer un análisis de la cadena de valor de este producto y vamos a tratar de equilibrar las cosas acá, porque si no, acá no gana nadie, si no, en definitiva. Exacto, si no, no hay forma. A ver, sería lo lógico. En algunos países se hace el estudio de la cadena de valor, que están hechas acá también en la mayoría de los productos. Dentro de esa cadena de valor, inclusive por ley, tiene que haber no puede haber más de cierto porcentaje de ganancia. Nosotros lo que tenemos que buscar es avanzar hacia eso. Es difícil sentar a los grandes supermercados, es la realidad. Pero hay que conseguirlo en algún momento. Esto es responsabilidad, sin lugar a dudas, es responsabilidad del Estado. Porque si no, no hay forma. Pero ustedes también son Estado, los legisladores todos son parte del Estado, y son los que por ahí pueden llevar las iniciativas, generar los consensos entre las distintas bancadas, entre los distintos sectores, y decir, señores, acá hagamos una mesa y sentemos a todos y discutamos esto, y no nos paremos hasta que acá nos salga una solución, porque si no, llevamos décadas, pero décadas son, Javier. Décadas. Sí, y sobre todo con momentos de profundos cambios, y esto no es una cuestión política partidaria, en
mundo Sí, productivo, digamos, exactamente. donde nosotros para poder llegar a competir debemos, primero que se tienen que generar las condiciones de igualdad y segundo, internamente, digamos, dentro del sector productivo y dentro del sector agroindustrial en general, debemos generar un proceso de capacitación y de desarrollo integral para estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Es cierto que tenemos la suerte de tener muy buenos productores en el departamento de San Rafael. Sin lugar a dudas. Digamos, hay Sin muy lugar a buenos dudas. productores. En cuanto a la calidad de producción, no hay nada que competir, digamos, nada que envidiarle a lo que realizan en otros países. Pero tenemos un sector y un sector grueso que necesita del apoyo económico para poder, digamos, equipararse con esto. Volviendo al punto, digamos, de partida, que es el tema del fondo anticíclico, ¿qué estado tiene este proyecto? ¿Cómo se piensa encarar y cuáles son las características fundamentales? A ver, en estos momentos está en comisión, nosotros lo estamos un poco empujando, pero más que nada para generar la discusión, y en esto quiero ser cauto en cuanto a las perspectivas que tenemos. Nosotros lo que tenemos que generar, a veces desde lo legislativo no es tan solo sacar leyes, sino visibilizar situaciones en cuanto a cada una de las problemáticas. Y en este caso, en el sector frutícola, la idea nuestra es visibilizar la difícil situación que está pasando el sector frutícola en general. Y cuando hablo del sector, no es tan solo el sector primario, sino también el sector agroindustrial. Porque te cuento de otro proyecto que también hemos planteado con el tema agroindustrial. La idea es que haya un fondo, que la provincia destina del presupuesto, un fondo que se vaya incrementando para asistir en forma directa al sector productivo, ya sea con planes sanitarios, con planes de asistencia directa de subsidio al productor. Hoy habría que salir en forma urgente a asistir al productor con un plan para las labores culturales, claro. Ante la baja de la cosecha, sea por precio, sea por accidentes climáticos. ¿Cuándo empiezan ya las labores culturales? Y ya habría que arrancar en poquitos días con la cura, digamos, con la poda. Hay que arrancar en forma urgente con la poda, para asegurar una buena temporada la que viene, porque si no, a ver, este círculo vicioso, hacemos menos inversiones, el año que viene tenemos menos cosecha, y sobre todo menos calidad, entonces no es más difícil. Si los productores de ciruela este año, o de durazno, no realizan la poda que corresponde, sí, la poda, las curaciones, el año que viene vamos a tener una calidad inferior, y el precio es inferior, la rentabilidad es mucho más baja. Entonces ahí es donde pretendemos que este fondo venga a asistir de distintas maneras. Por ahí uno será subsidio, por ahí para otros sea línea de financiamiento, que creemos que esta línea de financiamiento tiene que estar atada con algún tipo de seguro, porque si no nos ocurre esto, digamos. El productor solicita un crédito y después tiene una contingencia climática, digamos, es complicado. Entonces tiene que haber algún sistema atado a algún tipo de seguro para que el productor no lo empobrezcamos más, digamos, no lo terminemos perjudicando. ¿Y tienen más o menos una idea? En el caso del vitivinícola creo que fueron 300 millones. No, en el caso de vitivinícola fueron en realidad 800 millones. Claro, 800, digamos, lo que pasa es que una parte, exacto, una parte hemos solicitado, digamos, se ha autorizado al Ejecutivo financiamiento, digamos, que pueda solicitar financiamiento, y por otro, digamos, con recursos propios del Estado. Nosotros estamos planteándolo con recursos propios del Estado. Después esto en las comisiones se puede ir virando y se puede ir discutiendo. Lo importante es que se tome conciencia de la necesidad de salir en forma urgente a asistir al sector productivo, que está pasando una situación complicada, y que además, que esto es lo que yo creo que desde el Estado, y cuando digo Estado yo me incluyo también en esto, debemos tomar conciencia, los graves inconvenientes o las graves consecuencias sociales que se nos están produciendo en los distritos a partir
del Me imagino, empobrecimiento pero de estos sectores, ¿no? me imagino. Sí, Hay que ir a los distritos, hay que recorrer, ahí estamos viendo situaciones que hace muchos, pero muchos años no veíamos, ¿no? Bueno, muy bien. Javier, te agradecemos la visitación. No, Gusto. gracias a vos por invitarnos y bueno, permitirnos informar a nuestra gente. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa, enseguida venimos. En 91.5, las noticias.